Hola, buenos días. Hoy vamos a hablar acerca de la justicia y el amor al prójimo. En nuestro estudio de Deuteronomio, capítulo 24, del versículo 1 al versículo 13. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salido de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribe carta de divorcio y se la entrega en su mano y la despide de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Cuando alguno fuere recién casado, no saldrá a la guerra, ni en ninguna cosa se le ocupará. Libre estará en su casa por 1 año para alegrar a la mujer que tomó. No tomarás en prenda la muela del molino, ni la de abajo ni la de arriba, porque sería tomar en prenda la vida del hombre. Cuando fuere hallado alguno que hubiere hurtado a uno de sus hermanos, los hijos de Israel, y lo hubiere esclavizado, o lo hubiere vendido, morirá el tal ladrón, y quitarás el mal de en medio de ti. En cuanto a la plaga de la lepra, ten cuidado de observar diligentemente y hacer según todo lo que los sacerdotes y levitas les enseñaren. Según yo les mando, así cuidarán de hacer. Acuérdate de lo que hizo Jehová tu Dios a María en el camino, después que saliste de Egipto. Cuando entregares a tu prójimo alguna cosa prestada, no entrarás a su casa para tomar la prenda. Te quedarás afuera, y el hombre a quien prestaste te sacará la prenda. Y si el hombre fuere pobre, no te acostarás reteniendo aún su prenda. Sin falta le devolverás la prenda cuando el sol se ponga, para que pueda dormir en su ropa y te bendiga, y te será justicia delante de Jehová tu Dios. Seguimos viendo que son muchas cosas las que Dios va determinando para que sean el diario vivir de su pueblo una vez que ellos entraran a la tierra de Canaán. Y dice que cuando alguien se casaba con una mujer y si encontraba algo indigno en ella, podía darle carta de divorcio. En ese entonces era específicamente que la mujer no fuera virgen, que ya hubiera cometido fornicación, o aún en el matrimonio, si ya estaban casados y ella le era infiel, si cometía adulterio, entonces la rechazaba con una carta de divorcio y la mujer podía ir y casarse con otro. Pero si esa persona con la que ella se casaba moría, y al morir ella quedaba viuda, y si el primer marido la quería ir a tomar otra vez por mujer, no lo podía hacer, porque eso era pecado delante de Dios. Y para los recién casados había una ley pues muy bonita, ¿verdad? Y muy padre, porque un recién casado tenía que pasar 1 año sin salir a la guerra ni ocuparse en otra cosa. Tenía que disfrutar a su esposa, si era posible embarazarla para que pudiera tener hijos, y después de eso ya poder ocuparse y salir a la guerra. Recuerde que estos tiempos eran tiempos de guerra, eran tiempos donde el pueblo de Israel estaba peleando y necesitaba a todos los hombres en la nación de Israel. Dice que cuando le prestaban algo a una persona, específicamente la muela del molino es algo que sirve para el quehacer diario en la casa. Entonces no podían quitarle esa pieza porque era atentar contra la vida misma. De la lepra, que esto era símbolo, una figura del pecado, tenían que tener cuidado de hacer específicamente lo que los sacerdotes les dijeran, porque Dios les había dicho a los sacerdotes cómo iban a tratar lo de la lepra. Y cuando le dieran prestado a alguien y tomaran
cuando le daban algo prestado a una persona, no podían entrar a su casa a tomar esa prenda. Tenían que quedarse afuera y esperar a que el otro se las devolviera. Y si esta persona era muy pobre, no se la podían quitar porque sería dejarlo sin nada y a Dios no le agradaba. Vamos a ver qué dice la meditación. Para alegrar al cónyuge. El pueblo de Dios debe guardar en santidad la familia que el Señor le ha dado. En el Antiguo Testamento, si alguno hallaba en su esposa alguna cosa indecente, podía escribir una carta de divorcio y despedirla de su casa. Por cosa indecente se referían a pecados por los que se recibía la pena capital, como el adulterio. Si bien ella podía volver a casarse con otro hombre, no podrá volver al primer esposo después del segundo divorcio o de su viudez. El propósito era que no tomaran el divorcio o el matrimonio con ligereza. Escuche, el recién casado no tenía que responder a ningún deber público por un año, pues su prioridad era alegrar a su mujer y tener un hijo con ella. El matrimonio es sagrado y dentro de sus límites los cónyuges se deben de amor y fidelidad mutua. Mire, este tema del divorcio es bien delicado, pero cuando usted lo analiza a la luz de la palabra y con la correcta actitud y la guía del Espíritu Santo, no hay más para dónde correr. Porque a Jesús le hicieron esa pregunta también. Y Jesús les contestó, en el principio no fue así, les dijo. ¿Cuál era el principio? En el Génesis. Y en Génesis Dios dice que lo que Él juntó no lo separará el hombre jamás. Que iba a ser una sola persona. Cuando a Adán y a Eva les dijo, ya no son dos, sino uno. Cuando nos casamos ya nos hacemos uno en espíritu, alma y cuerpo con la otra persona. Entonces Jesús les dice, por la dureza de vuestros corazones, Moisés emitió esa ley de darle una carta de repudio a la mujer. Pero yo os digo, dijo Jesús, que el que se separa, el que se divorcia, y ahí es donde ya viene lo complejo ahora, ninguno de los dos se puede volver a casar, porque el plan de Dios es que estemos juntos. Pero hoy en día aún yo conozco a muchos cristianos y pastores que se divorciaron por X o Z razón, algunos ni siquiera por adulterio, algunos porque ya no se aguantan, otros porque uno de los dos cometió adulterio y no pudieron perdonarse y restaurar su matrimonio y entonces se divorciaron, pero ambos se vuelven a casar. Y a la luz de la palabra, lamento decirle esto, la Biblia dice que comete adulterio. No está permitido. Usted imagínese si en la Iglesia Católica no está permitido el divorcio, porque para que alguien se divorcie tiene que tener la anuencia del Papa. Y si usted recuerda, Vicente Fox, un presidente de México, y también Enrique Peña Nieto, otro presidente, tuvieron que ir hasta el Papa, según ellos, para que el Papa disolviera el primer matrimonio. Pero la Biblia dice que no es así. Entonces, es bien importante para Dios, el matrimonio es sagrado. Las preguntas a meditar. ¿Por qué se le eximía de deberes públicos por un año al recién casado? Era para que disfrutara de su esposa, de su matrimonio y tuviera hijos. ¿Cuál es el deber o responsabilidad que debo cumplir para santificar más a mi familia? Bueno, número 1, vivir en santidad, y 2, enseñarles a vivir de acuerdo a la palabra de Dios. El valor de la vida humana. El pueblo del pacto debe conceder misericordia y compasión a los más débiles de la sociedad. En el pasaje, Dios prohíbe tomar en prenda la muela de un molino, un elemento imprescindible para el hogar. El que secuestre a su hermano para esclavizarlo o venderlo, morirá. Con su muerte quitarán el mal de en medio de Israel.
Si alguno padeciere de alguna enfermedad maligna de la piel, se apartará de su comunidad para evitar contagios. Es posible recibir alguna prenda como garantía del préstamo, pero no podrá el acreedor entrar a la casa de su deudor. Esa prenda tomada del pobre deberá ser restituida antes de que el sol se ponga. Consideremos primero la situación de los más débiles en lugar de exigir el cumplimiento de nuestros propios derechos. Pregunta: ¿por qué Dios no habrá permitido tomar en prenda la muela del molino? Bueno, porque era necesaria para la vida en el hogar y Dios cuidaba aún de estos detalles. ¿A qué derecho debo renunciar por amor a mis hermanos en debilidad? Al que sea. Si es necesario, debemos aún perdonarle la deuda, porque recuerde que Dios nos ha perdonado más a nosotros. En la oración modelo, cuando le preguntaron a Jesús que les enseñara a orar a sus discípulos, y Él les dictó o recitó el Padre Nuestro, que es la oración modelo, en una parte dice: perdona nuestras deudas o nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores o a los que nos ofenden. La oración de hoy. Padre, alabo tu nombre por cuanto tú conoces todos mis problemas y me enseñas tu solución. Amaré y me gozaré solo en mi cónyuge. Ayúdame a guiar a mi familia, la primera comunidad que tú has levantado. Obra en mi iglesia para que cuidemos a los pobres y marginados con tu misericordia. El ensayo de hoy se titula El aspecto del pacto en el matrimonio. Un joven confesó que conoció muchas mujeres porque quería casarse, pero al final terminó persiguiendo muchachas que solo lo lastimaban. Un día le dije que su problema era que buscaba una joven de 25 años, cuando lo que necesitaba era una mujer de 75. No me refería a que realmente tenía que buscar a una mujer 50 años mayor que él, sino que su problema era que las juzgaba basándose solo por su condición actual, si era atractiva o divertida, si era exitosa laboralmente, etc., y no por su potencial. Para casarnos, debemos buscar a alguien a quien amar y que nos ame a lo largo de la vida. Para esto, una manera sabia de elegir a nuestra pareja es pensar si estamos dispuestos a cuidarla en el hospital en vez de soñar con la luna de miel y otros momentos alegres. Esto se debe a que el único modo de gozar de verdad es considerando el matrimonio como un pacto para estar juntos el resto de nuestra vida y aún más. A medida que envejecemos, atravesaremos cambios como el peso, las enfermedades, la pérdida de cabello o la aparición de canas, entre otros. También puede que decepcionemos a nuestra pareja con nuestros errores y algunos pecados. De este modo, considerar el matrimonio como un pacto significa que renunciamos a convertirnos en jueces que califican a nuestros esposos si cumplen con lo pactado o no. Tampoco lo hacemos para obtener algo a cambio, sirviéndonos y amándonos devotamente, sino que lo hacemos porque el matrimonio es un cuerpo, porque somos uno en Cristo Jesús. Vamos a orar. Espero que esta mañana usted haya entendido algo acerca de lo que Dios realmente quiere de nosotros y quiere hacer con nosotros. Padre Celestial, te damos gracias, porque tú eres un Dios santo, porque tú eres un Dios que busca la unidad y que nos enseñas cómo debemos vivir, Señor, en santidad aún en nuestras familias, en nuestros matrimonios. Yo te agradezco, Señor, porque tú nos das de tu amor cada día para poder complementarnos uno con otro. Es cierto que somos diferentes los hombres de las mujeres, pero gracias porque cuando tú nos unes en matrimonio, tu palabra dice que cordón de 3 dobleces no se rompe. Y cuando hablamos de 3 dobleces es porque es el hombre, la mujer y tú,
Eres el otro doblez que va complementándonos a nosotros. Señor, gracias. Te rogamos, Señor, en esta mañana que bendigas a todo el mundo, al mundo entero. Que cada nación, Señor, sea libre por la sangre de Jesucristo y que reconozcan que tú eres el único Dios verdadero. Gracias por haber enviado a Jesucristo, a quien has coronado como Rey de Reyes y Señor de Señores. Guárdanos, Señor, en el hueco perfecto de tu mano. En Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Nos vemos mañana.